acerca de lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir, y es todo lo que somos como hijos suyos en medio de esta creación, en medio de la creación que es la tierra, el mundo donde vivimos. Este, hemos observado en este tiempo cómo se está manifestando la naturaleza de formas tan extrañas a través de la tierra, ¿no? Eh, hemos visto de inundaciones principalmente en lugares donde antes no había inundaciones, ¿no? Lugares como Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, pero también en China, también en Taiwán, también pues acá en América Latina, en México, en tantos lugares, Estados Unidos, hemos visto cómo está habiendo eh, caen lluvias torrenciales y luego en otros lados estamos viendo que se abren este, eh, como como unos socavones, ¿verdad? Estábamos viendo antes de las lluvias que en diferentes partes del planeta se han abierto socavones. En otros lugares, eh, los animales se ven desorientados, están teniendo como episodios de como si les robaran el norte, ¿no? Ellos generalmente se orientan por el norte y de repente ellos ven, o sea, se desorientan, están teniendo actitudes extrañas. Y todo esto no es otra cosa más que la naturaleza protestando sobre la situación que vive la humanidad, que vivimos la humanidad, que estamos sobre la naturaleza. Entonces, esto nos hace reflexionar cuál es el papel de los hijos de Dios en medio de este mundo, de esta tierra, de esta naturaleza. Recuerde que desde el principio que Dios creó los cielos y la tierra y todo esto, pues Dios le dio al hombre como herencia la tierra precisamente para que el hombre la señoreara, la sojuzgara, cuidara de ella. Pero al parecer todo esto se ha convertido en un caos, ¿no? Todo esto se ha convertido en un caos donde se, se- hay progreso, el progreso de los hombres, el progreso económico es mayormente eh, exaltado y todo lo que se hace en la tierra es para producir dinero, no importando que el mal que le haga al medio ambiente, no importando el mal que le haga a otras personas, todo se trata de producir dinero. Y esto no es otra cosa más que parte de la corrupción humana. Eh, quiero leerles una parte de la escritura que Dios me muestra y habla de esto. Y está en Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, y dice desde el versículo 18 en adelante, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjate lo que dice ahí. Déjame subrayarlo un poquito. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y luego continúa diciendo, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Sí?
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, por, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bien, entonces, en esta parte de la escritura, regresando un poquito atrás, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Y luego dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, será comparable la libertad de los hijos de Dios con la libertad que experimentará la creación también. Es como una especie de referente, ¿sí? ¿Qué es lo que anhela la creación? Bueno, ya habiendo leído estos versículos y regresando otra vez al tema con el que comenzamos, pues nosotros estamos viendo que ya Dios había previsto este asunto, ¿no? De que el hombre, en su afán de vivir la vida como la vive, la vida loca, destruye y deshace y lastima la creación, e incluso en contra de su propio bien, ¿no? O sea, en vez de traer beneficio, trae un, un perjuicio hacia sí mismo, hacia el hombre. Hoy en día algunos tienen pensado que esto de las vacunas y esto del virus es una especie de conspiración para disminuir un poco la población mundial, ¿no? Estaba yo escuchando a gente que sabe de esto y decían que sobre la faz de la Tierra habemos 7 billones, casi 8 billones, no millones, sino billones con B, de seres humanos poblando el planeta. Y esto hace muy difícil el hecho de que se pueda repartir las cosas equitativamente, ¿no? Entonces, los que tienen más, y hablo de los que tienen más, mucho más, no su vecino de usted, el rico, el que usted ve pasar con una camionetota, no, no, no. Estamos hablando de la gente que tiene más dinero de lo que puede gastar en toda su vida, ¿no? Y ellos y su familia. Esa gente se sienten o se creen ser dueños de este hábitat del mundo en el que poblamos y entonces ellos ven como que el resto del vulgo les está robando como el oxígeno, como la, como que está maltratando mucho el planeta y ellos lo que quieren es deshacer un poco, que se muera un poco de esa gente, que se vaya, que dejen de estar consumiendo oxígeno, que se dejen de estar consumiendo el planeta. Y entonces para eso crean guerras, para eso crean a veces pandemias, epidemias y muchas otras cosas más, ¿no? Para disminuir el índice poblacionario. Bien, pues Dios ya había visto esto desde antes. Ahora, junto con eso está el hecho de que la tierra misma, la creación, la naturaleza misma, está clamando, está gimiendo porque se vean manifestados los hijos de Dios. Yo no sé con cuánta profundidad esta escritura pueda ilustrarnos, pero me llama mucho la atención aquí porque dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, o sea, está esperando la manifestación de los hijos de Dios.
Es decir, que los hijos de Dios se manifiesten en la libertad que ya no los sujeta a un sistema, que ya no los sujeta a una eh, movimiento humano, político, social, económico, sino que ahora los hijos de Dios que viven en la libertad de Dios. Y la libertad de Dios no es nada parecido a un movimiento político o anarquista o un movimiento que desprecie a los gobiernos y que diga, yo no me sujeto a ti, yo tengo mi propio reino, mi propia forma de ser. Yo creo que esto no tiene nada que ver con movimientos sociales o con movimientos en defensa del planeta o con movimientos porque hoy en día la gente se da cuenta que el planeta está siendo devastado y hay movimientos económicos y sociales que se hacen para querer ayudar a, a- a- a detener esta situación. Pero aún esos movimientos están basados en esfuerzos humanos, están contaminados de corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, no es solo hablar del dinero, ¿no? Hablar de corrupción es hablar de lo corrompido que está el hombre, de los intereses egoístas que vive el hombre sobre la tierra. Recuerden que la semana anterior estuvimos hablando acerca del egoísmo, del egocentrismo, que a veces nosotros vivimos en lo íntimo de nuestra persona, pero también lo expresamos en nuestro comunicar diario con nuestra familia principalmente, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Eh, ese egoísmo en el que les damos, pero es para esperando recibir. Los cuidamos y los queremos y les hacemos muchas cosas, pero porque esperamos también recibir de ellos. Y es ahí donde nos estamos ahogando en un egoísmo que no es divino, que es totalmente humano y que nos va a llevar a aflicción, porque déjame decirte que todo lo que la humanidad nos dicta en nuestro ser nos lleva a aflicción. Es como cuando a veces ingerimos alguna droga o si lo hemos hecho o alcohol o lo que sea y por un momento nos sentimos bien, pero la verdad es que el fin de eso nos trae una situación triste después, una situación en la que pagamos el precio de haber disfrutado un momentito de placer. Entonces, así es el egoísmo, así es el humanismo. El humanismo parece bueno, parece saludable, eh, pero la verdad es que al final se paga un precio. Se paga un precio. Yo platicaba hoy con un compañero en el trabajo y estábamos hablando sobre el libre albedrío. Me decía, bueno, es que entonces, ¿para qué Dios nos dio un libre albedrío? Yo nunca he visto en la escritura que Dios mencione alguna cosa como libre albedrío. A veces en las iglesias
¿Ahí me escuchan? Sí, ya te escuchamos, ya te escucho yo. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, es que se nos desconectó este asunto. Está de unción, de poder. Le estás pegando duro le estás pegando duro al humanismo. Duro al humanismo y ya me desconectó el humanismo. Te vagaron. Bien, bien. Ok, bueno, pues continuamos. Entonces, estamos hablando acerca de que pues se trata de vivir la voluntad del Padre en nuestra vida, ¿no? O sea, se trata de vivir esa vida divina en todos los aspectos, ¿no? También en el aspecto de social, en el aspecto económico. Eh, Somos a veces muy cristianos en el sentido de nuestra relación con el Padre, con Dios, pero ya después cuando salimos a nuestros trabajos, a nuestras actividades cotidianas, como que ahí, pues ahí ya hay que actuar igual que los demás y es precisamente ahí donde nos extraviamos, ¿no? Nos extraviamos porque no quiere Dios eso. O sea, no es bueno para nosotros. Eh, Digo, para la gente que a veces que se reúne en congregaciones, y digo, a muchos nos pasó en mucho tiempo que íbamos los domingos a la congregación y entonces escuchábamos el mensaje, cantábamos alabanzas, gloria a Dios, aleluya, bien bonito, saludábamos a los hermanos, hasta consumíamos talento y todo, y ya nos íbamos a nuestra casa, comenzando el lunes, el martes, el miércoles, y como que se iba acabando esa unción, esa bendición, eso que habíamos absorbido el domingo y entonces ya casi llegamos el viernes arrastrándonos. A lo mejor haya un culto los viernes y luego el sábado y luego llegábamos el domingo otra vez y a recargar la pila y otra vez. Y creíamos que esa era la vida normal de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos absorbía, porque nos enrolábamos en cómo se vive en el mundo. Y cuando hablo del mundo me refiero al sistema humano. Eh, Digo, entonces nos sentíamos como que vivíamos una vida doble, ¿no? Como que una es la vida que tú vivías en la iglesia o cuando estabas cerca de la iglesia, en la iglesia, y otra es la vida que vivías en tu trabajo, en tu escuela, en el mercado, en la plaza, en donde sea. Entonces, esa es precisamente la equivocación en la que eh, por mucho tiempo la gente ha vivido. Dios quiere ser tu Dios todos los días, cada momento, cada instante, donde quiera que estés. Lo mismo en la iglesia, lo mismo en la plaza, lo mismo en un momento de oración en tu recámara, lo mismo cuando vas al cine, cuando vas manejando, cuando vas a donde vayas, ¿no? Ahí esa es precisamente la diferencia de vivir una vida humana o vivir una vida divina. Vivir una vida humana conlleva tener varias caras. Una cara para los que me caen bien, otra cara para los que no me caen bien. Una cara para la iglesia, otra cara para el trabajo. Una cara para el pastor, otra cara para mi patrón. Y así. Entonces, esa dualidad, esa situación produce estrés. Se enferma uno de estrés. O sea, eso no es sano para nadie. Entonces, por otra parte, no es sano tampoco fingir lo que no somos. Pero aquí es donde nosotros a veces tenemos que reflexionar
en quién nosotros creemos que somos. Si nosotros somos lo que la gente dice o nosotros somos lo que Cristo dice que somos. ¿Sí? Dios normalmente nos ha invitado a ser familia de Él. Entonces, Dios te ve como hijo. Hoy platicaban unos compañeros y estaban entre broma y serio diciendo, uno le preguntaba al otro y le decía, entonces yo no soy hijo de Dios. Y el otro le decía, no, tú no eres hijo de Dios. Entonces, ¿de quién soy hijo? y bueno, estaban, no sé, hablando si en serio, en broma, pero yo dentro de mi corazón no opiné, pero yo tenía una respuesta que dar, ¿no? No la di porque no me invitaron a la plática, pero ¿de quién eres hijo? Pues de quién manifiestas ahora sí que la forma en la que te comportas y y el carácter que muestras y la obra que haces, eso dice de quién eres hijo. Entonces, que nadie te juzgue, tú mismo analiza tu vida. ¿De quién eres hijo? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo opinas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo haces negocios? ¿Cómo atiendes a los demás? O sea, ese es precisamente lo que dice quién eres. ¿Quién soy yo? Bien, regresando a donde estábamos hablando precisamente de la creación y del cómo la humanidad misma, o sea, el sistema humano ha hecho que la misma creación esté manifestando su inconformidad de cómo vive el ser humano sobre la faz de la tierra. Nosotros podríamos seguir, me refiero a los hombres sobre la tierra, al sistema humano sobre la tierra, seguir tras nuestros vacíos intereses y esa manera tan egoísta de vivir, pero seguiríamos lastimando la tierra, lastimando el planeta en el que vivimos. Aunque vamos a suponer que por un momento Dios no dijera nada, que dejase al hombre hacer sobre la faz de la tierra lo que quiera. ¿Qué haría el hombre? Se acabaría este planeta en un 2x3. ¿Por qué? Porque todos van tras el interés, ¿no? Tras el dinero, tras el poder, tras el egoísmo. Y entonces lastimamos la misma creación en la que vivimos. No nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo. Y la creación testifica en contra de los hombres. La creación dice, oye, ya párale, ya deja de estar lastimándome. Me necesitas para alimentarte, me necesitas para cubrir tus necesidades, pero vives como si no me necesitaras, como si me quisieras acabar. Yo me acuerdo que tengo un amigo que decía, mis hijos comen como si me odiaran, cuando sus hijos eran adolescentes, ¿no? y, y a veces nosotros, o el ser humano, así vive sobre la faz de la tierra, vive sobre la faz de la tierra como si odiara a la tierra. Dicen hoy la madre tierra, ¿no? No es la madre tierra, es la tierra que Dios nos dio. Ay, la niña hermosa. No es el hombre el que pertenece al planeta o a la tierra, sino la tierra la que pertenece al hombre. ¿Sí? Y eso lo dice Dios en su palabra. Bueno, esto fue en un principio. Dios crea al hombre, Dios, como le explicamos la semana pasada, Dios lo pone en un huerto hermoso, en una tierra hermosa. Dios hace todo un escenario espectacular
maravilloso para él, para entregárselo, para dárselo como regalo a la corona de su creación, a alguien que había hecho a su imagen y a su semejanza, al hombre, y los hizo en modalidad de varón y de hembra. Y entonces no solo eso, sino que de ellos mismos surgía una luminosidad que hacía que entre Dios y ellos pudiera haber tanta semejanza, una charla tan estrecha. Siempre dice que por las tardes venía Dios a platicar con ellos. Es bonito, yo creo que esto es algo divino, ¿no? ¿A usted le gusta por las tardes platicar con amigos? ¿Verdad que esto debe de ser algo hermoso, ¿no? De repente como que es algo que se antoja así por las tardes, sentarse con un buen amigo, tomar un café y platicar de cómo ha estado el día, de cómo hemos vivido, de las cosas, de cómo arreglar el mundo, ya sabes, ustedes, esas cosas hermosas. Eh, Dicen en algunos pueblos echar el chal, ¿no? Vamos a echar el chal, quiere decir que van a estar platicando y a lo mejor echando chisme, aunque no es bueno echar chisme, ¿verdad? Pero ahí van a estar platicando los amigos, las amigas. Entonces, Dios venía en las tardes y a echar chal con Adán y Eva, no a echar chisme, ¿verdad? Sino a platicar con ellos, cómo están, cómo les ha ido, a ver a cuántos ya les pusiste nombre, Adán, muéstrame, platícame, cómo te sientes y entonces platicaban de mil cosas, no sé si el Señor les platicaba, fíjate que oía un ángel como que desafinó cuando estaba cantando, pero no importa, él lo hacía de todo su corazón, les platicaba y Adán, ¿no? Entonces, no sé de qué platicaban, pero dice que un día el Señor vino por la tarde y entonces cuando Adán oyó la voz del Señor en el huerto, tuvo miedo y se escondió. Déjame que te lea eso en Génesis capítulo 3. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron, en otra versión dice que en el atardecer, ¿verdad? Por eso es lo que les platicaba de que es bonito el atardecer. Dice que el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿De cuándo acá Adán tenía miedo de que anduviera el Señor buscándolo o que oyera la voz de Dios? Si todas las tardes bajaba a platicar con ellos, ¿por qué ahora tenía miedo? Fíjate que esto es un síntoma de estar viviendo en, en, en una humanidad, ¿sí? Viviendo cuando la humanidad nuestra está así como en vivo, en carnita viva, ¿verdad? Este, un síntoma muy peculiar es que se vive en temor, se vive plagado de miedos, miedo a esto, miedo al otro, miedo a todo. Yo conozco personas que son personas que tienen una buena profesión, que tienen un estatus social, pues bueno, ¿verdad? Buenos trabajos, buenos autos, buenas residencias y todo. Y sin embargo, viven tan llenos de temores, tan llenos de miedos. eh, pero no solo ellos, ¿no? También la gente que no tiene nada, a veces gente que va al día, gente que de todas maneras, o sea, tiene miedo. Pero porque el miedo no es privativo de cuánto tienes o cuánto no tienes, sino el miedo es un signo eh, clásico de alguien que vive en una profunda humanidad, que no vive con Dios en su día a día. Entonces, aquí
vemos en la Escritura que oyen la voz de Dios y tienen miedo. Incluso hasta de la voz de Dios. Fíjate, alguien que ya ha caído en corrupción, que está viviendo ya en corrupción, tiene miedo de la voz de Dios. Y qué triste, ¿no? Porque viene el Señor y le dice, ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Quién te dijo eso, no? Ellos en su apariencia externa se vieron apagados de esa luz que irradiaban y que esa luz que irradiaban no les permitía ver que estaban desnudos. Entonces, pero cuando ellos desobedecieron a Dios, cuando ellos comieron del árbol que no, Dios les había dicho, no pueden comer de eso, no deben comer de eso, a menos que quieran vivir separados de mí. Entonces, a menos que quieran morir, entonces sí coman. Y ellos cuando comieron de eso, comenzaron a morir. En ese momento, ¿verdad? Y como principio de cuentas, aquella luminosidad que irradiaban se apagó. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, porque no tenían trajes ni nada, ni ropa. Entonces, cuando oyeron la voz de Dios, dijeron, ándale, ya nos cayó, ahora sí. Y se escondieron entre los árboles y entonces Dios le habla al hombre y le dice, ven, o sea, ¿qué está pasando? Y él le dice, es que tuve miedo. Fíjate. Después de eso, ya estando Adán, ahora sí que totalmente en esa corrupción, le dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió, usted sabe la respuesta que él dio. Él no dijo, sí, Señor, yo la regué, la verdad es que no quería, pero bueno, pues ni modo, te desobedecí. No, él inmediatamente ya estando totalmente en esa corrupción, sumergido en esa, iniciado en esa maldad, ya la maldad viviendo dentro de él, la cual antes no había, ¿verdad? Sino hasta el momento en el que él desobedeció. Le dice, fíjate, te leo, dice, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. La mujer que me diste tú por compañera. O sea, de entrada, Dios tiene la culpa de lo que me está pasando. Tú tienes la culpa de lo que me está pasando. Y esta reacción es la reacción clásica de alguien que está viviendo en corrupción. Que la maldad ya está impregnada en su ser. Pero dime algo, dime si tú y yo no nos identificamos con esta misma respuesta o forma de responderle a Dios. Si Dios me hubiera permitido nacer en otra familia, si Dios me hubiera puesto en otro país, si yo no fuera moreno, fuera un rubio de ojos azules y cabello dorado, si yo tuviera la misma posibilidad de los que les pagaron sus estudios para hacer su universidad y sus maestrías, si yo hubiera nacido en un lugar donde me heredaran, aunque sea unas tierras para trabajar, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo esa es una forma común? Es el Adán que todos traemos dentro, ¿no? Pero más que el Adán es el viejo hombre, es el humano que todos traemos dentro y que a veces lo esgrimimos contra Dios. O sea, finalmente cuando hacemos una aseveración de ese tipo, cuando hacemos una reflexión de ese tipo, lo que estamos diciendo es, Dios tiene la culpa de que yo esté aquí.
Dios tiene la culpa de que yo no haya estudiado. Dios tiene la culpa de que yo no haya nacido rico. Dios tiene la culpa de que yo no haya sido de otro color o en otro país. Dios tiene la culpa de que yo esté viviendo lo que estoy viviendo. Me decía hace rato el compañero con el que platicaba, oye, ¿por qué Dios a veces como que se ensaña con algunas personas en las enfermedades? Y él me comentaba de que su mamá sufre de varias enfermedades, ha tenido operaciones de la cadera, actualmente el Alzheimer está empezando a hacer mella en su mente, eh, está requiere de algunos, de tratamientos para otras cosas en su cuerpo. Entonces, me decía, ¿por qué Dios como que yo quisiera que o la sanara o se la llevara? Y le digo, eso es lo que tú quisieras, ¿verdad? Sí, dice, eso es lo que yo quisiera. Le digo, sin embargo, tú me hablas de libre albedrío y sin embargo no valoras el hecho de que lo que uno vive en su salud en la vejez no es otra cosa más que la suma de las decisiones que uno ha tomado a través de la vida. Es decir, y en ese momento él sacaba un cigarro para fumarlo y le decía, por ejemplo, lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Es una decisión tuya. Tú estás tomando esa decisión, pero a la larga tú vas a pagar un precio por eso. Y así es la vida que nosotros hemos vivido, es la que es la suma de decisiones y eso es lo que la factura que vamos a pagar al final. Entonces, eh, por eso es que yo les digo que no hay libre albedrío. Porque aunque sí hay la capacidad de elegir y todos podemos elegir lo que queramos, no es free, no es libre. Es decir, vas a pagar por lo que elijas tarde o temprano. Va a traer consecuencias. Si fuera libre albedrío, entonces yo podría elegir lo que yo quisiera sin pagar las consecuencias. ¿Sí? Si yo elijo, Dios dice en su palabra, he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal, el cielo y el infierno, elige. Entonces, sí Dios nos invita a elegir, pero dice, lo que tú elijas va a tener un costo. Ahora, no estoy diciendo que el cielo nos esté costando. Si tú eliges caminar con Dios, te va a costar. No, lo que estoy diciendo es que va a tener una retribución, lo que podríamos llamar un costo, pero más bien sería un beneficio. ¿Sí? Va a tener una consecuencia. Lo mismo si eliges el camino del mal, también tendrá una consecuencia, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, nada es free, nada es libre, en el sentido de no vas a pagar, o sea, elige lo que quieras. Tener libre albedrío quisiera decir, elige lo que quieras, nada vas a pagar. Si eliges el camino del mal, bueno, pues un día te mueres y ya se acabó todo, no hay a quién le vas a entregar cuentas ni nada de eso. Así decía el apóstol Pablo en cierta carta de los Corintios, dice, si mañana si nosotros no creemos en la resurrección, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, en otras palabras está diciendo, vamos a darnos a pisar el acelerador a fondo y vamos a hacer todos los placeres que ahorita no hacemos, todos los excesos y todas las cosas que al fin que a nadie le vamos a dar cuentas. Pero dice, pero no es así. No es así porque lo que tu vida hace es una siembra. Entonces, ¿para qué estás sembrando tú? ¿Para lo divino o para lo humano? ¿Para vivir con Dios o para vivir sin Dios?
Esta es precisamente la exposición de la palabra que nos trae a reflexionar hoy sobre el hecho de que, ¿por qué tuvo miedo el hombre cuando oyó la voz de Dios? Porque ya estaba dentro de él la humanidad al 100%. Ahí había nacido el primer ser humano, que ya no era hijo de Dios. Ahora era un humano 100%. ¿Sí? Y entonces empieza a echarle culpa a Dios por haberle dado esa mujer. Nadie de los hombres diga amén. ¿Sí? Porque la que tú tienes, tú la escogiste, ¿no? Entonces, yo la escogí. O no sé si ella me escogió a mí, pero bueno, el asunto es que no puedo yo culpar a Dios. No voy a decirle, ay, tú me la diste. Iba a decir, Dios, tú me la pediste, ¿verdad? Pero bueno, entonces, regresando al punto, es ahí donde, y la mujer también lo suyo, ¿no? O sea, le pregunta a la mujer, le preguntó Dios, ¿acaso has comido el fruto del árbol? Y le dice, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó, dice ella, y comí, contestó ella. La serpiente me engañó. Ay, pues entre la respuesta de uno y la respuesta de otro no hay para dónde hacerse. Eso era humanidad al 100%, ¿no? Esa era humanidad no transformada, o sea, más bien transformados en humanidad. Ya no eran divinos, ya eran humanos, ya no eran hijos de Dios, ahora eran humanos totalmente, carne totalmente, sistema humano totalmente. Ese es precisamente, eh, ahora tú dices, bueno, entonces, ¿qué hubieran hecho? O sea, si viene la serpiente y trata de engañar a Eva, ¿qué hubieran hecho? Bueno, ellos tenían mucha comunión con Dios, tenían confianza con Dios. ¿Qué es lo que hubieran hecho? Platicar con Dios. Oye, fíjate, Dios, que ahí anda un animalito que nos dice que tú, pues que tú nos estás engañando, que no es cierto que sabiendo el bien y el mal moriremos, al contrario, que seremos como tú, ¿verdad? Eso le hubieran comentado a Dios. Pero ya, el simple hecho de estar escuchando al diablo, a través de quien tú lo escuches, ya te quita el, la visión clara de ir con Dios y contarle todo, de hablar con Dios y abrirle tu corazón a Dios y decirle, mira, Padre, estoy pasando por esto. Yo creo que ahí es donde nos podemos dar cuenta si nosotros estamos oyendo una voz extraña, distinta a la de Dios. Cuando nos andamos escondiendo, cuando hay cosas que a Dios no le queremos confesar ni contar. Ahí es precisamente donde estamos dando paso a nuestra humanidad en vez de vivir en la divinidad de Dios. Dios te invita para que, mira, Él quiere que tú le tengas toda la confianza. Precisamente ese es donde comienza la fe. La fe así es como opera. La fe no opera solamente cuando estás orando y Señor, declaro en tu nombre que esta persona se sana y Señor, te pido para que me des esto y creemos que esa es la fe. No, la fe es cuando tú le tienes confianza a Dios, cuando le tienes fe a Dios. Porque fe es confianza, fe es certeza. Entonces, acercarnos a Él confiadamente, confiadamente. Así dice la Escritura, que nos acerquemos a Él de una forma confiada. Quiere decir que nos acerquemos a Él en plena certeza de que podemos abrirle el corazón y de que podemos comentarle lo que estamos viviendo. No hay cosa que rompa más el intento del diablo por destruirte que el hecho de que tú le tengas confianza a Dios y hables con Dios acerca de lo que te está pasando. Pero tú, no otros por ti. No seas como el pueblo de Israel que le decía a Moisés,
Moisés, ve tú y habla con Dios y entonces platica con Él y que te diga todo lo que quiere de nosotros y entonces tú vienes y nos lo dices y nosotros lo hacemos, pero tú habla con Dios, nosotros no queremos hablar con Dios. No seas así. Eso ya fue para otro tiempo. Ahora es tiempo de que tú mismo hables con Dios, que tú en la plena certidumbre de la certeza con Dios, hables con Él y le digas, aquí estoy, Dios, mira, estoy pasando por esto. Padre, hay una cosa que no puedo pasar en mi corazón y es esta. Estoy teniendo problemas en mi mente y en mi corazón y en mi alma y confiésale todo lo que tienes. Platica con él, tenle confianza. Ahí es donde empieza la vida divina, precisamente ahí. Yo creo que antes de comer el fruto de maldad, Eva ya se había comido las mentiras que la serpiente le había dicho, que Satanás le había dicho. Muchos de nosotros, antes de cometer un pecado, ya hemos pecado al haber aceptado cosas en nuestra mente, al haber creído que Dios no es suficiente para hacer algo por nuestra casa, por nuestra causa o por nuestro caso. Ahí es donde yo creo que Dios quisiera vernos más transparentes, ¿sí? Dice él en una parte de la escritura, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. No dice él, dame, hijo mío, tus alabanzas, dame, hijo mío, tus diezmos, dame, hijo mío, tus ofrendas. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sí? Entonces, yo te invito para que de veras le permitas a Dios entrar a lo profundo de tu corazón, pero que tú mismo se lo ofrezcas, que tú mismo se lo des, que tú mismo le digas, aquí estoy, Padre. Mira, estoy pasando por una situación en la que quiero ahorcar a mi esposo, quiero ahorcar a mi esposa. Estoy pasando en una situación en la que, híjoles, de veras quiero salir y gritar del estrés o de la enfermedad o de lo que tú quieras. Es más, yo a veces he platicado con Dios de cosas tan personales que le digo, ¿sabes qué? Aquí estoy teniendo un conflicto en mi fe. Yo no te estoy viendo aquí. Yo no te veo, Padre, en esta situación. Y le abro mi corazón, le digo, aquí estoy. Entonces, Dios es bueno y se muestra a nuestras vidas, pero es necesario que le tengamos confianza, que no dejemos que la voz de la serpiente nos esté diciendo, Dios te está mintiendo. ¿Tú qué te crees ese cuento de que Dios, no, mira, ve cómo está el mundo? Si Dios existiera, ¿tú crees que habría tantos niños muriendo de hambre, muriendo de cáncer? Y luego que López Obrador no le quiere dar las medicinas a los niños de cáncer. Otra mentira del diablo. Y cosas así, ¿no? O sea, y nosotros a veces creemos esas cosas más que lo que dice su palabra. Fíjate, ellos platicaban con Dios. No sé tú cuántas veces has platicado con Dios, pero en las tardes bajaba a tomar el café con ellos. Y sin embargo, así prefirieron oír otra voz que la voz de Dios. Tú dices, no, si yo viera un ángel, con eso tengo, no necesito siquiera ver a Dios. Dios no quiere que veas un ángel. Dios quiere que lo veas a Él y que platiques con Él. Ahora, no con estos ojos, con tu corazón. ¿Sí? Entonces, yo te invito para que descanses en esta palabra
puedas atesorarla en tu corazón y puedas decirle a Dios, pues aquí estoy, quiero caminar contigo, no quiero ser humano, quiero ser divino, quiero ser tu hijo, tu hija, no estar sujeto a este sistema, porque este sistema es vil, hermano, este sistema es, híjole, es triste de veras. O sea, hablar de todo lo que se vive en el mundo y de todas las vilezas que se cometen y de todo, en todos los trabajos, en todas las casas, en todas las causas, es tan vil de veras. Y vivir en eso, no, hermanito, yo te invito para que salgas del sistema en tu corazón, principalmente, vivas divinamente. En cuanto sientas que el sistema te está ahorcando, te está ahogando, es porque Dios te está diciendo, hijo mío, ¿qué haces metido allá? Ven a mis brazos, ven, yo quiero sostenerte, yo quiero abrazarte, yo quiero estar contigo. Tengo provisto para ti mil cosas, pero deja de estar pensando que tú eres el que te las estás proveyendo, que te las tienes que ganar o que tienes que luchar por ellas. Todo le debemos a Dios. Ahora que se ha estado ocupando tanto el oxígeno, ¿verdad? Dicen de aquel abuelito que estuvo padeciendo del coronavirus y que pues por puro milagro de Dios salió, sanó y que cuando le hicieron la cuenta en el hospital le dijeron pues fue tanto de 2 tanques de oxígeno, ¿no? Pues, tanto dinero. Y él se puso a llorar y le dijo la señora, la enfermera, no se preocupe, si no lo puede pagar, vamos a trabajo social y ahí van a hacerle una carta para que usted manifieste que no puede pagarlo. No, 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 dijo el viejito, yo sí puedo pagar eso. Lo que pasa es que yo lloro porque por cuántos años, dice, Dios me ha estado regalando el oxígeno y nunca me lo ha cobrado. Y yo no he sabido valorar todo ese oxígeno que me ha regalado y ahora mira, tengo que pagar esto aquí, ¿no? De oxígeno. Entonces, y yo creo que a veces nosotros somos tan humanos que no estamos viendo que estamos rodeados de bendiciones, estamos rodeados de Dios. Bien, pues yo no sé si hay algo que quieran comentar, que quieran compartir. Este es el momento para que ustedes nos compartan a lo mejor algún sentir que tienen de Dios, alguna palabra que tengan. Si no es así, pues vamos a concluir con una oración. Padre, te damos gracias por estos momentos hermosos de charla, de plática contigo, de estar a la mesa contigo, Padre, porque esto es como venir y sentarnos a la mesa con nuestro Padre que eres tú y escucharte hablar y tomar del pan que tú nos das. Y gracias, Papito Bueno, por la vida de cada uno de los que están aquí conectados hoy y de los que verán esto tal vez a través de las redes. Bendice sus vidas con esta palabra y queda en nuestros corazones también haciendo viva esta palabra. Gracias, Padre, te damos por nuestro hermano mayor, Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y gracias te damos por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Papito Bueno. Amén. Amén. Bueno, Amén. pues nos vemos el próximo viernes. Espero verlos aquí y sobre todo verlos que participen, que ustedes comenten algo también. ¿Ok? Que tengan todo buen fin de semana. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Los amo en Amén. Cristo. Amén. Bendiciones.